Buenas tardes. Pues nada, ante todo, bienvenidos a este tipo de charlas que ya desde hace un par de años, yo creo, Julio, venimos haciendo, ¿no? Ujú. Con la interrupción que ha habido ahora con el confinamiento y demás, pues en los ayuntamientos, en los distritos, pues no se están llevando a cabo como nos gustaría. Por eso, porque estamos cada uno en nuestros respectivos sitios, como debe ser, ¿no? Nosotros ahora estamos saliendo con el nombre de Arganzuela Informa porque estamos desde aquí del distrito contactando con distintas asociaciones, con distintas personas profesionales que pueden intervenir en función del tema que vayamos a tratar. En este caso, con el apoyo, con la colaboración de UDP, la Unión Democrática de Pensionistas, pues es lo que estamos haciendo en la tarde de hoy. Pues nada, no me voy a enrollar demasiado, dar las gracias al Colegio General de Farmacias, Ana, que creo que es la que va a estar aquí presente. Después también a David, de la Fundación 11, que se ha brindado, cuando le solicité esta colaboración, se brindó gustosamente. Pues agradecer a todos esos. A Dolores, que está entre nosotros como médico de la Unión Democrática de Pensionistas. Santiago Hidalgo no ha podido venir, pero es un gran colaborador también de este tipo de retransmisiones que seguimos haciendo. A José María Rodríguez, a Julio, como técnicos. Si algo sale mal, la culpa no va a ser de ellos, sino será mía por haberles metido en este cisco, ¿no? Y a Julián, pues que va a ser el conductor de esta charla. Pues cuando quieras, Julián. Bueno, pues lo que vamos a presentar es una aplicación que se llama Medicamento Accesible Plus. Esta aplicación es un proyecto que va desde la Fundación Vodafone España, de la Fundación 11 y el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos y digamos que su objetivo es uno de ellos es dar acceso a la información del prospecto de los medicamentos, cosa que muchas veces nos vemos complicados porque tiene mucha información y los prospectos que nos meten en las cajitas pues son bastante pequeños. Como luego nos lo van a explicar, yo simplemente voy a dar las tres cosas que más o menos hace. Por un lado, con esta aplicación lo que se hace es se posibilita a través de escanear el código de barras o un código QR, el tener acceso a ese prospecto. Además, se puede mirar también escribiendo el código del medicamento, que normalmente viene en la caja, o con el nombre del medicamento. Tiene también esta aplicación una parte que es la agenda de medicamentos en uso, que creo que es un aspecto bastante importante, y otro que es la relación de farmacias. Esta relación de farmacias es una parte importante también porque está vinculado además a Google Maps, que te permite guiarte hasta esa farmacia de donde te encuentres. Lógicamente, con los aparatos y con los distintos dispositivos, te puede guiar con la voz. Yo así, en general, aparte de la importancia que tiene el acceso a toda esta información, lo veo importante por varias razones. Una, porque no es necesario otra aplicación, simplemente te conectas con esta y tienes acceso a todo lo que hemos dicho. Y luego otra, que es válida para todo el mundo. O sea, es accesible, tiene un montón de posibilidades y simplemente ampliando pantalla o quitando pantalla, puedes ir a las distintas pantallas, a distinta información, y eso es muy útil para las personas mayores. Y luego tiene una pequeña agenda en la que tú puedes poner los medicamentos que estás tomando, ¿vale? Entonces, como decía Bernabé, está con nosotros Ana López Casero, que es miembro del comité directivo del Consejo General Oficial de Farmacéuticos. Está también David Zanoletti, que es el jefe del Departamento de Tecnologías Accesibles de I+D de la Fundación 11. Y luego, como expertos, tenemos a Víctor Gil, también del Comité Directivo del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, a Dolores, que es doctora especialista en microbiología y análisis clínico, ha trabajado en grandes hospitales como son en Granada, Sevilla, Las Palmas,
Luego ha trabajado también con posterioridad en Cruz Roja y actualmente pertenece a la Asociación de Médicos Jubilados del Hospital Clínico. Con otro está también José María Rodríguez, que es fisioterapeuta, y ha trabajado sobre todo en La Paz y en la Fundación Jiménez Díaz, pero su mayor dedicación profesional ha sido a través de la mutua laboral, la mutua de accidentes laborales del FREMAP. Ha escrito varios libros, todos ellos vinculados a cuestiones de tecnología, la electroterapia de baja y media frecuencia, electroterapia de fisioterapia, y luego tiene varias páginas que si ponéis el nombre de José María Rodríguez, fisioterapeuta, tendréis 3 o 4 páginas las cuales es él el que las dirige. Por otro lado está Julio Salvador, el maestro, y está implicado en el grupo de trabajo de la Comisión para una Educación Inclusiva, es presidente de la Asociación Incluye y esta asociación que es una asociación de padres para niños ciegos. Luego iba a participar ¿no? también Santiago Vidal, otro doctor en medicina, profesor de la Universidad de Buenos Aires y que es el director general del laboratorio Narval Pharma, pero que no ha podido venir con nosotros. Y dicho esto, doy paso a lo más importante, que es que nos expliquen un poco cómo es la aplicación. David, cuando tú quieras puedes empezar. Pues muchas gracias, Julián, y encantado de estar aquí, bueno, pues con tanta gente conocida y para explicar un proyecto que es de los que probablemente más orgullosos estamos desde mi departamento y de la fundación, por lo que significa en sí, por la trayectoria que tiene el proyecto, que tiene ya un recorrido de muchos años, un proyecto que fue realmente en sus orígenes pues fruto de una investigación y con un objetivo muy importante que era algo tan fundamental como es poder tener acceso de forma accesible a la información de los medicamentos y que de sus orígenes pues se planteó todo lo que aquí vamos a ver implementado, incluso aquí hay algunas cuestiones más, y también algo que a veces ayuda a tirarse adelante y es que sigue quedándonos retos que por cubrir. Uno de ellos y que seguramente a lo largo de este año, a pesar de lo complejo del año que está siendo por pues, causas obvias, vamos a tratar de sacar una de las funcionalidades que tenemos pendiente y muy importante, que será la de poder también consultar la fecha de caducidad. Pero es quizá la que nos queda, el reto que nos queda de todos aquellos que nos planteamos en los orígenes del proyecto, pues el que nos falta y estamos pues esperanzados de poder ya este año abordarlo, gracias también a que todo el sector farmacéutico y toda la regulación que haya ha ido empujando a que eso se pueda hacer una realidad. Y hoy en día, ya con los códigos bidimensionales, que será el siguiente nivel de lo que leamos, pues se pueda poder implementar. Ahora yo voy a pasar a compartir la pantalla de mi móvil y voy a ir viendo pues, los diferentes pantallas y funcionalidades que tiene la aplicación, tratando de que pues, los usuarios que no la conocen o tienen interés en instalársela tengan una idea más clara de qué consiste y puedan ver en directo que realmente es una aplicación muy simple, sencillita, pero muy práctica y dar algunas claves también para su uso y su accesibilidad, que yo a veces, como lo llevo ya integrado, se me olvida a veces comentarlo que, claro, la gran faceta o la gran valor diferencial a veces respecto a otras aplicaciones es que es completamente accesible, la podemos manejar con lectores de pantalla, que suele ser el uso más crítico o más complejo. Una persona que no tiene visión ninguna de las pantallas va a manejarla con la pantalla apagada, pues lo puede hacer. Yo la voy enseñando con las pantallas, activaré la voz sintética en algún momento para que podáis también oír lo que la aplicación va mostrando. Bueno, pues voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Será? Vale. Creo que se ve bien, ¿verdad? La pantalla Esta es la pantalla de mi móvil. De acuerdo. Pues este icono que acabo de pulsar abre directamente la aplicación Medicamento Accesible Plus. La aplicación
Bueno, pues como habéis visto, bueno, lo primero que lanza son unas acciones, una ventana de información que podemos ver las condiciones de un tutorial y todo eso. Bueno, vamos a entrar para que veamos rápidamente cómo sería. Aquí vienen unas pantallas informativas que podemos pues visitarlas. Y después podemos, aquí no, si nos entretenemos, le echamos una leída, pues nos va diciendo las claves de la aplicación y demás. Saltamos, vamos a la pantalla principal. Lo primero de todo, yo he entrado directamente porque evidentemente ya me la he instalado. Esta aplicación la podemos encontrar tanto en el Google Play, lo que es el almacén de aplicaciones de Google, como en el de Apple. Funciona en los dos sistemas operativos. La podemos buscar por Medicamento Accesible Plus y la encontraremos simplemente en los pasos de descarga de cualquier aplicación. Sí nos pide permiso porque la pantalla, voy a hacer una demostración de cómo escanear un código, cómo hacer una búsqueda, entonces nos pide ese permiso que necesito utilizar la cámara. No la pantalla, pero de hecho la cámara es lo que pide permiso. Bueno, la primera pantalla por la que entramos es esta, que directamente entra en la funcionalidad más importante que hay, que es la de buscar un código de un medicamento o el nombre de un medicamento para poder ver su prospecto. Yo de todas formas, antes de que pasemos a buscar, si quiero entrar primero, este es el índice de las diferentes funcionalidades. Como está la primera de todas, buscar, o el botiquín, que se llama Mis Medicinas, para buscar una farmacia que está cerca de nuestro entorno, y mi perfil, ajustes, como podéis imaginar, hacer algún ajuste de los que deseemos sobre la aplicación y el acerca de, que es el clásico. Pero las claves son mi perfil, buscar y mis medicinas. Son las tres más importantes. ¿Por qué digo lo de mi perfil y quiero empezar por ahí? Bueno, sencillamente porque una de las funcionalidades más importantes que se ha cargado en los últimos 2 años, hemos ido trabajando con ella y gracias al Consejo, que la base de datos de esta aplicación es del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que después Ana seguro que nos da algunas claves más sobre el tema. Pero claro, eso tiene un valor importantísimo y es la confianza de toda la información que a través de la aplicación pues, podemos encontrar. No solo que sea accesible la información, que eso ya en sí, pues el valor que todos comprendemos que tiene, pero es que lo que estamos leyendo está garantizado que es verdad, es correcto y es cierto. Y eso, pues, hoy en día es uno de los problemas a veces que encontramos cuando se busca en Internet información, que la fuente a veces no es muy fiable y se produce y hay una alerta en este campo en temas de farmacéuticos evidente, ¿no? Por los riesgos que ello supone. Como digo, ¿qué es lo que encontramos cuando entramos en el perfil? Bueno, pues entramos una serie de checks. El primero de ellos es, si yo los tengo todo marcado, esencialmente pues, como suelo hacer demostraciones, pues para que me salten las alertas acorde a todo. Pero bueno, el primero que nos viene, si es la persona que está haciendo el uso de la aplicación, es una mujer que puede estar, pues una persona embarazada o puede estar en periodo de lactancia. Bueno, eso viene asociado a, después vamos a ver en algunos medicamentos que nos salta una alerta porque ese medicamento pues tiene una advertencia para esta situación de tu perfil. Después tiene otro, en el caso de intolerancias, que por ejemplo tenemos el caso de ser una persona celíaca o intolerancia a la lactosa, a la soja o al cacahuete. Y finalmente tenemos otro que es para usuarios de lentes de contacto y otro para deportistas de competición, por aquello del doping, que es una funcionalidad pues, muy, muy interesante. Por ejemplo, yo en este caso, ¿qué tendría realmente cuando la uso para mí, que yo tengo aquí medicamentos míos cargados? Pues soy usuario de lentes de contacto. Entonces, es el que tengo marcado por un caso de algún colirio y cosas de esto, me imagino que es por lo que salta la advertencia. Bueno, este es el primer paso, que cuando la tengamos, cada uno marca lo que corresponda con su perfil. Y ahora vamos a pasar a la funcionalidad principal, que es voy a buscar un medicamento.
La forma más habitual, o sea, la forma que suele ser un poco más llamativa es la de, que voy a empezar por ella, escanear un código. Yo tengo aquí un código en mi ordenador, tengo 2 códigos. Podría utilizar también cualquier caja de medicamentos, pero por sencillez lo voy a hacer contra dos recortes que tengo escaneados en la pantalla y lo vamos a ver todo. Ahí está escaneando el código. A ver si ahí lo pillo. Y inmediatamente que lo ha pillado el código, lo que nos salta es, como ha detectado que este medicamento tiene, que es concretamente acitromicina. Perdonadme cuando lea los nombres estos, porque yo no soy del campo de la farmacia y me cuesta horrores a veces leerlos. Este medicamento, pues inmediatamente nos saca un aviso por el tema de la lactosa, de esta intolerancia. Y también en el caso de una persona, si es una mujer que está en periodo de lactancia. Eso nos saca la advertencia que ya pues las indicaciones. Una vez que doy a aceptar, el siguiente paso ya entro en lo que viene a ser el formato habitual de cualquier medicamento que hagamos la búsqueda. Entramos en esta pantalla que es la que nos muestra las intolerancias detectadas, esta vez de una mujer en periodo de lactancia o embarazada. Y el tema de la lactosa son las 3 alertas que nos da. Y a partir de ahí lo que podemos ir viendo es lo diferente. El prospecto no está tal cual puesto como lo podemos encontrar en un texto plano, aunque fuera accesible. De hecho, eso fue una versión de las iniciales. Se mostraba prácticamente, pues, con muy pocas estructuras ese prospecto, intentando facilitar, ayudar a que los prospectos, pues tienen su complejidad, pues ayudar a que fuera más legible. El consejo en su base de datos pues ha ido mejorando esa estructura. Entonces podemos encontrar ahora mismo información que le he dado directamente a uno de los. Por ejemplo, está la receta, está para qué se utiliza, podemos ver antes de usar el medicamento. Ahora vamos a entrar en alguno de ellos, o cómo usar el medicamento. También tenemos problemas, efectos adversos, posibles efectos adversos, como tema de conservación y un resumen para el paciente. Vamos a entrar en el resumen y la pantalla, pues no le puedo información. Voy a poner, yo lo estoy utilizando ahora mismo con vista. Lo que sí podéis ver es que el tamaño de letra que yo utilizo es el que en mi móvil suelo tener por cuestiones de visión. Y es una también de las cosas que se ha tenido en cuenta. Muchas aplicaciones tienen esa limitación que aunque uno cambie el tipo de letra o lo amplíe, realmente después no funciona sobre la aplicación, porque la aplicación eso lo tiene bloqueada normalmente para que no le estropee el diseño. Eso es de las cosas que se ha cuidado en esta aplicación, porque justamente uno a veces de los problemas es que yo necesito poner un tipo de letra más grande. Y entonces no me lo deberían delimitar. En este caso, eso lo cuidamos. Aún así, si un usuario quiere utilizar un zoom en el móvil, porque actualmente todos los teléfonos tienen una función de zoom. Esta que yo utilizo es la que tiene Android y simplemente es un zoom que yo puedo mover la pantalla y lo voy leyendo. Esto ya es un uso, ya en mi caso, por mi tipo de baja visión, pues utilizo mucho esto. Como digo, esto puede ser útil para cualquier usuario en un momento dado, tenga el tamaño de letra un poco más pequeño. Y después el otro tema de accesibilidad, puedo activar la voz sintética para que me lea el prospecto, vamos a hacer una prueba. Bueno, se oye muy poquito, se oye muy bajito. A ver si lo puedo acercar. Bueno, se oye muy bajito porque no tengo yo los audios conectados para la conferencia, entonces no lo puedo sacar por ahí, pero lo que voy haciendo es con la voz sintética,
voy moviéndome y me va leyendo las diferentes secciones. Pues igualmente esto lo tienen actualmente todos los teléfonos. El problema suele ser a veces en las aplicaciones que por el cómo se han diseñado, ese lector de pantalla no funciona correctamente y yo no puedo navegar por la aplicación. Ese suele ser el principal problema, no tanto que el lector no esté, porque hoy en día está, como digo, en todas las aplicaciones, todos los teléfonos. Vamos a volver a la función de búsqueda, porque esto utiliza un método que es escanear un código de barras, que solo, bueno, pues nos dan el medicamento, lo escaneamos y listo. ¿Qué sucede? Pues que los medicamentos que son subvencionados, los que nos recetan por la Seguridad Social, nos suelen recortar el código de barra en la farmacia. Entonces, existe una opción sencilla que es por el nombre, la tercera de las que vemos aquí en pantalla. Bueno, pues yo voy a buscar aquí en el campo nombre, lo marco. Puedo escribirlo con el teclado virtual que sale, pero voy a hacerlo voy a decirle aspirina. Bueno, se lo he introducido por el micrófono y me ha localizado aspirina y pues me sale, como solo le he dicho ese término, me da pues todo lo que encuentra en la base de datos como aspirina. La aspirina la hay en muchos formatos. Aquí lo vemos en 500 miligramos, 20 sobres, 500 miligramos, 20 comprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual pasa, podemos hacer otra búsqueda. Por ejemplo, algo que se busca a veces hay mucho, ibuprofeno. Pues me escribe ibuprofeno y igualmente empezamos y te da pues en todos los formatos. Ya después elige uno, por ejemplo elegimos este de aquí y saltamos a la misma pantalla que vimos en el otro medicamento que escaneé por el mismo formato. Primero salta la alerta y después ya entra en el detalle y podemos ver, ir repasando y viendo el prospecto. Como decía, el prospecto no está plasmado ahí todo en bruto, está separado por secciones y cada uno de ellos ya, pues bueno, podemos entrar y ver la composición, la conservación, lo que hemos leído antes, ver cada uno de los detalles. Yo he entrado solo en el resumen de uno de ellos, pero como veis está todos los apartados que nos suelen interesar. El último de los campos, que es el que pone código nacional, pues es el código que tiene el medicamento que se puede introducir. Suele ser un poco más incómodo porque no estamos acostumbrados a estar tecleando un código tan largo de números, pero es posible. Si por algún motivo no vemos bien el nombre y lo visible es el código, se introduce ese código y es una tercera opción que no, como digo, no es la habitual, pero está disponible y es una alternativa que a veces es muy útil. La siguiente funcionalidad que quería mostrar es aquí está, hago esa ampliación, es la de mis medicinas, que es creo que realmente es la más práctica en el sentido que lo normal que vayamos haciendo cuando escaneamos un medicamento, no es que si es un medicamento que lo tomamos con frecuencia, pues lo habitual no será que cada vez que lo vayamos a consultar, pues dosis, por ejemplo, si es un medicamento que hay que guardarse en el frigorífico, hay que tenerlo cada vez que si lo tengo en mi botiquín habitual, lo tenga cargado aquí en mis medicamentos para no tener que estar yendo siempre a buscarlo. Ese es el uso más cómodo, yo creo, razonable. Cada uno puede hacer lo que a veces se le ajuste mejor a su costumbre. Pero es quizá es por lo que se ideó, porque no tengamos que estar haciendo esta búsqueda constantemente o con mucha frecuencia. Añadimos aquí en el botiquín los medicamentos. Yo tengo aquí una serie de ellos que voy añadiendo por uso, por estas demostraciones que a veces hago, y directamente, si elegimos cualquiera de ellos, por ejemplo, este primero, el diclofenaco, pues activamos y ahí es donde llegamos a la pantalla que os he mostrado antes, donde aparecía toda la información, alerta, aceptamos, aceptar porque es una alerta de, ojo, consulte con su farmacéutico, consulte con su médico, si le ha saltado esta alerta y quiere más información. Pero una vez aceptamos, entramos de nuevo en el mismo
en la misma pantalla, en la que tiene todos los apartados del medicamento. He entrado en uno, ahí leeríamos lo que necesitáramos. ¿Cómo? Si nos preguntamos, pero ¿esto cómo lo hago desde la aplicación? Bueno, voy a hacer una búsqueda. Voy a coger ahora el segundo de aquí. Vale. He pillado ahora otro medicamento, Tobrex. Me sale una alerta también, aceptamos y vemos el listado primero de alertas, y lo que vemos en el cuadrado justo de arriba, de encima de las alertas, es un aviso para que lo guardemos si queremos, que lo queremos guardar en el botiquín. La idea es que, bueno, pues yo lo escaneo la primera vez, si es un medicamento que va a formar parte de mi botiquín, en este punto le damos a esa opción y me lo guarda. Aquí me ha salido el aviso de que yo este medicamento lo tenía ya guardado. Pero vamos, el proceso es tan intuitivo como darle al botón y se guarda y se acabó. Y ya lo tenemos ahí y cada vez que queramos buscar algo de él, pues no tenemos que entrar por la búsqueda, sino que directamente nos vamos al botiquín y aquí nos aparecen todos los medicamentos que tenemos, que vamos guardando y vamos almacenando. Aquí está Tobrex. ¿De acuerdo? Y por último, si comentaron que esto es una funcionalidad que no es principal y de hecho sí que nos da lugar a veces a preguntas que nos envían y demás los usuarios, que es la de farmacia. La aplicación de farmacia es una aplicación que está ahora mismo apoyada en Google Maps. Nosotros no tenemos, sobre Google Maps es las propias farmacias las que tienen que darse de alta. Nosotros leemos esa información, la mostramos aquí de un formato accesible. De hecho, hay dos pantallas, que una es este listado de todas las que están cerca, y si se pregunta, bueno, ¿y esas farmacias cuáles son? Pues esas, ni más ni menos, son las que están en el entorno de mi casa. Y ahora vamos a hacer una demostración. Le damos a mapa, que efectivamente yo estoy en Alcalá de Henares, de donde les estoy hablando, y lo que me saca es las farmacias que están en mi cercanía, aproximadamente 5 o 6 kilómetros alrededor de mi casa. Son las farmacias. Yo puedo ir haciendo un poquito más grande la pantalla, pero bueno, esta es la parte que necesita visión. La parte más simple, me voy al listado y en el listado me las ordena por cercanía. La que tengo más cercana, que está a 1,5 kilómetros, se llama Pilar de la Cruz López, que entiendo que será la licenciada de esa farmacia. Y aquí veo la información que me indica, la descripción, la dirección exacta, pero este es el criterio que seguimos. Se ordenan desde la más cercana al punto que mi GPS me proporciona. Entonces, bueno, es una funcionalidad que nosotros creemos que es muy útil, es muy interesante, pero es cierto que a veces, ¿qué sucede? Porque no podemos confirmar, no podemos garantizar que todo lo que aparece aquí es lo que existe. De hecho, suele haber más farmacias, las hay, algunas que no se han dado de alta, entonces el sistema no las localiza. Y yo creo que con esto lo dejamos aquí, después abrimos en la parte de preguntas, pues si se tienen algunas preguntas más, yo encantado de ir respondiéndolas. Le voy a dar paso, voy a cancelar la compartición y damos paso a la siguiente intervención. Gracias. Ana, cuando quieras, toda la pantalla es tuya. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por invitarnos al Consejo General a estar con vosotros en esta tarde, y lo primero que quiero hacer, además de las gracias, es mandaros pues un abrazo muy fuerte en estos duros momentos para todos y difíciles, en los que estamos sacando pues todas las profesiones y todas las personas lo mejor de nosotros mismos para hacer frente a una situación tremendamente adversa en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante de todo lo que vamos a hablar esta tarde lo ha hablado David, porque para nosotros, como Consejo General de Farmacéuticos, que llevamos
muchos años trabajando en el ámbito del medicamento y que para nosotros el medicamento pues es nuestra razón de ser como farmacéuticos, pues poder trabajar con la ONCE y también con el apoyo de la Fundación Vodafone en una aplicación como es Medicamento Accesible Plus, pues la verdad es que es todo un lujo porque dar accesibilidad al medicamento, sin duda, a todas las personas, independientemente de la situación que esta persona tenga, pues es una forma de conseguir que todos los ciudadanos y que todas las personas, pues al final pongamos nuestro granito de arena para la salud. El acceso al medicamento y a la información empodera, si me permitís usar esta palabra, a todos para poder pues tener más conocimientos sobre nuestra enfermedad, sobre los medicamentos. Nos hace conscientes de que el medicamento pues, no es un producto al uso, sino que es un bien de salud, que es algo muy preciado, que es una herramienta terapéutica enorme que nos ayuda a poder conseguir esa salud tan deseada y conocer todo, conocer cuál es su mecanismo de acción, cuáles son sus interacciones, bueno, las incompatibilidades, cómo tomarlo, cómo no tomarlo, pues eso sin duda alguna le da una seguridad y un conocimiento al propio paciente que le hace tomar mucho más el control sobre su propia enfermedad. Así que hacer accesible algo tan sumamente importante como es la información del medicamento, a nosotros nos parece una de las funciones pues, más importantes y más valiosas que podemos hacer los farmacéuticos. Así que, dicho esto, a ver, yo quiero pasar la presentación ahora. Bueno, yo os quiero comentar un poquito, porque hay personas que seguramente pues, nos escucharán y no saben quién somos, y yo quiero contar en estos breves minutos pues, lo que es la Red de Farmacias Española, que es algo muy cotidiano y que probablemente pues, no lo valoramos a veces en su dimensión. La farmacia comunitaria, como nosotros la llamamos, es una red capilar única que llega a toda la población. Y digo llega a toda la población porque, fijaos, son 22.000 farmacias las que hay en nuestro país. Y detrás de esas farmacias hay 54.000 farmacéuticos, 30.000 técnicos en farmacia, muy importantes también. Y tenemos aquí unos datos que nos dan la foto de cómo es la farmacia española, ¿no? De la potencia que tiene la farmacia española y sobre todo de la gran conquista que nosotros como españoles pues tenemos, porque el 99% de todas las personas tienen una farmacia en su lugar de residencia. Ahora que se habla mucho de que depende del código postal, pues tienes acceso a unos tratamientos, a otros, en unos sitios hay unidades especializadas, en otros no. Es decir, en muchas ocasiones y en el sistema de salud que tenemos tan descentralizado, pues dependiendo del código postal, pues tienes acceso a unas cosas u otras. Bueno, pues en el tema de los medicamentos no. Da igual, que vivas en el último pueblecito de la sierra o en la principal avenida de una gran ciudad. Tendrás siempre un medicamento a tu disposición porque la red de farmacias llega a todos sitios. Hay 2.000, fijaros, en poblaciones pequeñitas, de menos de 1.000 habitantes, con lo cual eso es una función social impresionante. Muchas veces es el único sanitario que está de forma presente y de forma continua en la población, y 1.000 farmacias están en poblaciones de menos de 500 habitantes. Fijaos esto, qué importante. Y luego tenemos este dato que la verdad que nos hace ser muy responsables, porque cada día existen en la farmacia 2,3 millones de ciudadanos, y esto hace pues, que la farmacia no solo sea un lugar donde ir a recoger tu medicamento, ¿no? Es que es un refugio para todos, es que es un lugar donde ir a recibir información, es que la farmacia puede hacer mucho más por la salud de los pacientes que simplemente entregar un medicamento, ¿no? Yo creo que eso es importante. Así que, bueno, pues en ese compromiso nosotros, como conocemos muy bien la función y el potencial que tiene la farmacia española, el Consejo General es la organización que representa a todos los farmacéuticos, a 74.000 farmacéuticos, de los cuales, como he dicho, 50.000 trabajan en la oficina de farmacia, farmacia comunitaria, y el resto pues en otros ámbitos como es la farmacia hospitalaria, centros penitenciarios, en la docencia, etc. Bueno, fijándonos un poquito más en la farmacia comunitaria de nuevo, el año pasado, y además inspirándonos en acciones como la que ha explicado antes David y de la que nos sentimos muy orgullosos y queremos además darle todavía mucha más potencia y más desarrollo, el año pasado hicimos una agenda social y sanitaria de la farmacia, y dijimos que queríamos hacer pues más cosas, que el mundo cambia y nosotros pues queríamos cambiar con el mundo. Y hicimos esta agenda social, que está colgada además en nuestra web, está abierta a que cualquier persona que quiera en la parte compartida con el público pues la pueda descargar, y aquí quedó claro
pues nuestro compromiso con la equidad y la igualdad. Nosotros tenemos la equidad y la igualdad, la accesibilidad la tenemos absolutamente interiorizada por aquello de que nosotros defendemos que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, tenga acceso a un bien de salud muy preciado como es su medicamento. Y, por tanto, pues estamos muy comprometidos con la equidad y con la igualdad, ¿no? Estamos también muy comprometidos con la diversidad. Nosotros queremos que esta información del medicamento, que el acceso a los tratamientos, el acceso también a la información que el farmacéutico da cuando dispensa un medicamento, que no es solo el acto de dispensación, es que también hace un seguimiento de esa terapia, le detecta reacciones adversas, le ayuda a comprender cuál es el efecto del medicamento, es decir, da una información que es muy valiosa y hace un seguimiento del tratamiento con el paciente que también es muy valioso. Y sobre todo pues garantiza mucho con ese servicio y con esa interacción el farmacéutico con el paciente, en ese binomio sagrado, ¿no? Y en esa relación tan importante que se establece de confianza y esa relación en muchos aspectos pues de gran cercanía, pues ahí el farmacéutico sin duda está con esa confianza haciendo que el paciente sea adherente al tratamiento y el paciente comprenda muy bien lo importante que es tomarse su medicación a las horas adecuadas, de la forma adecuada, etcétera, para que ese medicamento haga efectivamente la misión que tiene y haga la acción que tiene que tener, ¿no? Es lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento o cumplimiento terapéutico, que está detrás de muchas enfermedades y de muchos problemas de salud relacionados con el mal uso de los medicamentos. Estamos muy comprometidos también con la sostenibilidad y, bueno, pues aquí no os digo muchas cosas, pero es verdad que nosotros pues participamos en muchas iniciativas de reciclaje de medicamentos, etcétera, y con la sostenibilidad económica también de nuestro país, porque también estamos aportando a través de diferentes acciones pues un porcentaje importante del PIB, casi el 1% del PIB, de todos los beneficios que la red de farmacias obtiene. Con lo cual, bueno, no me entretengo, pero en esta agenda sí que es verdad que recogimos, aparte de esta filosofía, lo más interesante es que vimos cuántas acciones se estaban realizando en la red de farmacias alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y de los 17 objetivos, pues había acciones que cumplían hasta 11 de estos objetivos. Entre ellos, pues la iniciativa Medicamento Accesible Plus, sin duda alguna, pues es uno de ellos. Tenemos alianzas porque no nos gusta trabajar solos, el mundo hoy se construye sumando y eso pues lo sabemos todos los que estamos aquí. Y nos gusta además trabajar con aquellos que tienen el mismo compromiso y los mismos valores que nosotros. Así que hacemos alianzas, pues somos, por ejemplo, miembros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ahí pues hacemos detectamos casos de violencia de género y alertamos a los cuerpos de seguridad del Estado para que puedan establecer y desplegar el protocolo correspondiente. Pues aquí traigo, ¿no?, nuestro Medicamento Accesible Plus con la Fundación 11 y Vodafone. Tenemos muchos acuerdos con diferentes organizaciones de pacientes, con el Foro Español de Pacientes, con GEPAC, con CESIDA, con la Fundación Luzón Unidos para la ELA, con la Plataforma de Pacientes, y con ellos pues desarrollamos gran cantidad de acciones y hacemos muchas cosas relacionadas sobre todo pues con los objetivos que ellos tienen, pues de garantizar la salud del enfermo crónico, de ayudar a entender mucho mejor pues todo lo que tiene que ver con los medicamentos, etc. Bueno, dicho esta pincelada, que me gusta trasladarla porque la farmacia es muy conocida en su ámbito asistencial, como ser el lugar donde se va a recoger un medicamento, pero la farmacia es mucho más. Es el lugar donde se va a recoger un medicamento, pero es también el lugar donde uno va a recoger información, es el lugar donde uno va a contrastar esa información sanitaria sobre sus medicamentos con el farmacéutico y sobre todo un lugar donde uno va a consultar y a contrastar con un profesional sanitario como es el farmacéutico sobre todas las dudas y los problemas que se puedan tener acerca de salud y del medicamento. Y tiene también una función social muy importante que yo creo que esto es un tema que se va a desarrollar mucho en los próximos años y que ahora os contaré muy brevemente. Como estamos en un momento muy complejo, pues a mí me ha parecido que puede estar bien para completar pues la charla de hoy, pues las cosas que nosotros nos planteamos cuando llegó hace ya 2 meses, cuando llegó esta pandemia, ¿no? Y nosotros el 13 de marzo, pues fijaos, lanzamos al Gobierno y a las comunidades autónomas un ofrecimiento
con un montón de medidas. Nuestro objetivo fue fundamental, garantizar el acceso al medicamento y a la prevención del contagio a todas las personas, especialmente a las personas más vulnerables. Queríamos evitar desplazamientos a los centros de salud. Queríamos evitar desplazamientos a los hospitales en el caso de pacientes que recogen su medicación en el hospital, porque hay muchas personas que no podían salir porque estaban infectadas, porque eran población de riesgo, y también otras personas que a lo mejor no eran población de riesgo y no estaban infectadas, pero el hecho de que tengan que ir a recoger su medicación a los hospitales o que tengan que ir a renovar sus tratamientos al centro de salud, pues era ya pues un riesgo que se podía evitar. Así que pues nosotros, como lo que nos gusta es ofrecer, pues escribimos al Ministerio de Sanidad y a todas las comunidades autónomas y les pedimos incluir a la farmacia en todos los protocolos de emergencia. Les dijimos que por favor la renovación de las recetas de enfermos crónicos las pudiéramos hacer nosotros desde la farmacia sin que se tuviese que ir al centro de salud a renovar allí los tratamientos. Dijimos que ofrecíamos nuestra red de farmacias para que los pacientes recogieran los medicamentos de hospital allí, y con un protocolo y con una forma de trabajo que nos poníamos de acuerdo con los servicios de farmacia hospitalaria, pero no hacía falta que fuesen al hospital a recogerlos. Además, les decíamos que nosotros le llevábamos también la medicación a los pacientes y que además nos poníamos a trabajar desde el minuto 1 para que no hubiera ningún desabastecimiento de medicamentos y productos sanitarios. Y bueno, pues ahí es lo que hemos hecho. Pues ahí, aquí os traigo algunas cosas de las que hemos hecho. Pues empezamos a trabajar mucho con la Agencia del Medicamento para evitar todo tipo de desabastecimientos que pudiéramos encontrarnos en este momento. Hemos hecho pues 850.000 entregas domiciliarias de medicamentos en toda España. Ahí firmamos también unos acuerdos de colaboración con Cruz Roja y con Cáritas para poder llegar todavía más a pacientes más vulnerables. Y bueno, pues hemos recogido todo esto en una encuesta que justo hemos presentado hoy y hemos visto pues que se han hecho muchas cosas, ¿no? Se ha atendido telefónicamente a muchos pacientes y se ha dado esta atención telefónica, pues fijaos, fundamentalmente en ciudades con más de 50.000 habitantes y a pacientes entre 30 y 64 años, mientras que ya la atención domiciliaria pues se ha hecho en municipios más pequeños y a pacientes ya mayores de 65. Y además de todo esto, pues dijimos, bueno, pues si estamos muy comprometidos nosotros con temas como la violencia de género, pues ¿por qué no? Y más en esta ocasión, ¿por qué no desarrollamos alguna iniciativa en este sentido? Y fueron nuestros compañeros, los farmacéuticos canarios, los que se les ocurrió una acción muy interesante, se llama Mascarilla 19, que nosotros luego como Consejo General hemos trasladado a toda España, que nos han copiado ya en otros países europeos y también latinoamericanos, y que consistía simplemente en que una persona que pudiera estar sometida a violencia de género va a la farmacia, dice mascarilla 19 y con eso el farmacéutico ya entiende que tiene que poner en marcha un protocolo, llama a un número de teléfono a la Guardia Civil y se pone en marcha este protocolo que en cada comunidad autónoma es diferente para proteger a las personas víctimas de violencia de género. Y es una de las cosas que aún en este estado de alarma, al ser un establecimiento esencial y estar abierto, pues nosotros queríamos poner esa fortaleza a disposición de nuestros ciudadanos. Y luego hemos hecho un montón de cosas. Hemos sacado información sobre las mascarillas, información sobre bulos, muchísimas preguntas. Hemos resuelto miles y miles y miles de preguntas porque hemos estado en la primera trinchera. Al ser un establecimiento esencial, se han ampliado horarios y bueno, hemos hecho montones de cosas porque queríamos hacerlo y además nos ha salido esa raza sanitaria y social que tenemos, ¿no? Y además eso pues también ha hecho que tengamos un impacto importante porque han fallecido compañeros y desde aquí también pues un homenaje a todos ellos y nosotros pues lo hemos hecho porque creíamos que nuestra vocación de servicio público aquí tenía que ser pues lo más importante, ¿no? Pensar en nuestros ciudadanos. Y finalmente pues os cuento que también en esta fase de desescalada, que es muy importante, pues hemos presentado a Sanidad y a todas las organizaciones pues un plan sobre 5 ejes. Creo que hay muchas cosas que hemos aprendido y de las cosas que hemos aprendido y que nosotros queremos poner de relieve es que en este momento más que nunca hay que salir, pero hay que salir todos unidos. Y eso que decimos que hay que salir todos unidos hay que ponerlo de verdad en práctica.
Y entendemos que tiene en nuestro plan, que pivota sobre 5 ejes, pues tenemos que poner mucho más énfasis en la capacidad asistencial de la atención primaria, los centros de salud, pues seguro podemos trabajar las farmacias con los centros de salud, podemos trabajar mucho más coordinados y en este momento pues nosotros le hemos dicho a Sanidad que queremos seguir trabajando, llevando medicamentos a domicilio en aquellos casos que sea necesario para pacientes vulnerables, que queremos seguir desarrollando la dispensación de medicamentos hospitalarios en nuestra farmacia, de acuerdo con los farmacéuticos de hospital, y bueno, que queremos seguir pues evitando todas las visitas innecesarias que seguramente se pueden hacer al centro de salud y que queremos trabajar más y mejor y de forma más coordinada. Le hemos dicho que podemos ser sensores que quieren hacer para el COVID, pues la farmacia también tiene que estar, como ya es, por ejemplo, en la red de farmacias Centinela, que es una red que tenemos de todas las farmacias españolas que detectan problemas relacionados con los medicamentos y lo comunican a las autoridades. Bueno, pues ahí queremos estar. Y luego, sobre todo, le hemos dicho también pues, que queremos hacer más cosas en el ámbito social, que igual que hemos hecho en las acciones de violencia de género, que igual que también hemos trabajado con la Guardia Civil y con la Policía Nacional para poder detectar situaciones de riesgo de personas mayores que no acudían a la farmacia a recoger su medicación habitual y que a lo mejor eso pues, se debía a que esa persona estaba enferma o estaba viviendo una situación difícil, y ha sido la Guardia Civil la que nos ha dicho ayudadnos en la detección de estos casos. Bueno, pues igual que la farmacia pues es capilar y hace que llegue el medicamento a todos lados, pues ¿por qué no trabajar con toda la sociedad civil, con todas las organizaciones que dan asistencia a personas y a colectivos que sean más vulnerables, y aprovechar esta capilaridad y aprovechar esta vocación para todo eso? Así que, bueno, pues yo en resumen lo que quería trasladar aquí en esta pequeña charla es, de nuevo, poner a disposición y ofrecer la red de farmacias españolas, la vocación de los 50.000 farmacéuticos para seguir garantizando el acceso a los medicamentos, y no solo el acceso a los medicamentos, sino el acceso al conocimiento que está detrás de los medicamentos y que es el que hace de verdad que ese medicamento haga el efecto terapéutico o tenga el efecto terapéutico que queremos tener, ¿no? Y que queremos estar involucrados en prevenir, en ayudar en tareas de salud pública y sobre todo también pues, proteger a nuestros ciudadanos mediante la educación sanitaria y en lo que se nos requiera, ¿no? Y fundamentalmente, pues bueno, pues hoy hemos tenido también aquí una satisfacción grande, porque es verdad que con la encuesta que hemos publicado hoy, pues la población española ha reconocido también esta acción de todos los farmacéuticos. Así que por mi parte, pues nada más, deciros también que, bueno, David os ha hablado de nuestro medicamento Accesible Plus, que está basado en una de nuestras aplicaciones más importantes, la base de datos del medicamento. Es también nuestra joya. Está desarrollada por un departamento técnico en el que trabajan casi 10 personas, y es la base de datos que utilizamos todos los farmacéuticos de toda España. Es una base de datos muy completa que tiene 20.000 medicamentos de uso humano, 2.000 principios activos de uso humano, 35.000 interacciones de medicamentos, tiene 46.000 productos ya de parafarmacia, no de medicamentos, 15.000 medicamentos veterinarios, 65.000 medicamentos extranjeros, están recogidas 2.000 enfermedades y tiene muchos documentos multimedia. Esta es la base de datos que nosotros utilizamos para hacer el medicamento Accesible Plus, y yo creo que, David, tenemos en marcha pues una nueva versión, y lo que queremos es sobre todo esta gran base de datos y este conocimiento. Nosotros no lo queremos para nosotros lo queremos hacer accesible de la mejor manera posible para todos los ciudadanos, y desarrollaremos esta aplicación y seguro que algunas más que hay interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana. La verdad es que sois un colectivo bastante importante dentro de la sociedad civil, aparte de la sociosanitaria. Creo que sois la base de datos más grande que hay, tanto a nivel cualitativo, o sea, cuantitativo como cualitativo, que es importante, y que, hombre, lo que sí es una pena es que toda esa base de datos, sobre todo la cualitativa,
no esté protocolizada de alguna forma, porque posiblemente muchos de los problemas que estamos teniendo ahora, pues bueno, pues conociendo dónde está la problemática, quién y cómo, pues a lo mejor muchas se hubieran solucionado. Pero bueno, creo que es vamos, a nivel personal y a nivel general, daros las gracias por vuestra participación y vuestro compromiso en todas esas áreas. Tenemos unas cuantas preguntas que tengo yo aquí, ahora veremos a ver si van apareciendo más. Pero la verdad es que las preguntas que yo tengo son preguntas, sugerencias y bueno, voy a empezar por Ana, pero no son para vosotros como tal. Es para que hagáis de intermediarios en alguna serie de los problemas que pueda haber con estas cuestiones de medicación, ¿no? Muy bien. Por un lado, es lo que antes ha señalado David sobre el tema de los códigos de barra. Es verdad que, claro, que con el escáner es fácil de acceder, incluso había otras aplicaciones que no son como esta, sino que te dicen el nombre de medicamento, pero claro, cuando vas a la farmacia te quitan el código de barras, si bajo la receta y ya se ha acabado la información, ya no tenemos mucho más. Eso es a nivel de eso. Por otro lado, hay otra parte que también, tampoco es vuestra, pero para que hagáis de intermediarios, que es todo el tema de contraste cromático de los envases. Hay muchos de los envases de medicamentos que para diferentes tipos de problemática visual, sobre todo de colores, pues que son prácticamente iguales. No se ve nada. Sí. O sea, la gente que tiene agromatosia, pues como no le ponga los colores muy diferenciados, pues ve una cosa gris y se acabó. Eso es otra de las partes que también, bueno, pues se nos pone. Ya digo que no son para vosotros como farmacéuticos, pero sí para que hagáis de intermediarios con los laboratorios. Mejoras. Y luego hay otra parte también, que también tampoco para vosotros, pero como estáis aquí ya, aprovechamos para que lo podáis decir en los foros vuestros, es que normalmente en las cajas de medicamentos vienen un montón de cosas, ¿no? Pero resulta que el nombre, el tipo de dosis y la fecha de caducidad normalmente es en pocos en los que cumplen, digamos, los requisitos mínimos de accesibilidad a nivel visual. Yo estoy mirando, pues toda la gente tengo por casa el cajón y el 80% no cumple las normas de AENOR en cuanto a tamaño de letras y contraste cromático, ¿no? Y entonces también para que lo tengáis en cuenta. Que hay tres aspectos que creo que son fundamentales para, por lo menos eso es lo que nos dicen, que de importancia para tener en cuenta a la hora de tener el dato del medicamento, y sería eso, el nombre del medicamento, o sea, no la dosis, sino que no sé cómo se llama, la configuración, si es 500 gramos. La posología y la composición. Claro, pues lo que sea, y lo que es la fecha de caducidad, que normalmente viene en un extremo y en chiquitito. Sí, es verdad. Ya decía David que se está detrás de ellos para poder también meterlo en la aplicación. Pero vamos, eso es. Y para otro es, bueno, lo del tamaño que ya he dicho, el tamaño de los caracteres, y luego otra es para David también. También tengo algunas. Una es el incluir dentro de esa aplicación, en la agenda, que es muy importante, el incluir un apartadillo en el cual esté la posibilidad de la dosis que tiene que tomar esa persona. Y una especie de calendario, si no a lo mejor un calendario muy general, uno semanal. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque hay personas mayores que tienen que tomar una medicación, pero no son ellos las que la toman directamente, sino que incluso están apoyados por otra persona. Una persona de apoyo, una persona de ayuda, para que esa persona sepa cuál es la medicación y en qué dosis tiene que tomarla, si por la mañana, por la tarde o por la noche. Entonces, eso es otra de las para David. Otra es el tema de cuando hemos visto los distintos detalles de los apartados que aparecen en los datos de cada uno de los apartados, cuando se amplía, que lo ha hecho él muy bien, claro, hay que moverlo para los lados, para un lado y para otro, por la pantalla. Y eso hoy en día con los móviles, eso en el ordenador está bien, es más fácil, en las tabletas también, pero en los móviles resulta, digamos que cansadillo, ¿entiendes? Entonces, y eso no debe ser muy complicado a nivel informático, y David, que sabe mucho de eso, imagino que eso lo resuelven en un pispás.
que es el hacer el que se adapten los textos a la pantalla con independencia del tamaño que tengan las pantallas. Hay que hacerlo responsive. Exactamente. Eso. Es que no quería decir lo del responsive para no liarla. Pero vamos, que sea eso. Y yo creo que, bueno, pues en principio es lo que tenemos, que ya digo, no son preguntas, pero sí son Pero sí, son sugerencias muy importantes. sugerencias que hay para que, bueno, para que las tengáis en cuenta. David, ¿cómo ves tú el tema Pues, sí, sí, no sé, no, yo pregunto si querías, Ana, empezar tú o si quieres que empiece No, yo. bueno, lo que has apuntado a mí me parece perfecto. Es verdad que la industria farmacéutica pues es la responsable pues, del cartonaje, del blister, etcétera, pero vamos, nosotros lo que vamos a hacer es trasladarlo y probablemente pues yo creo que es de las cosas más importantes, porque como muy bien dices, la mejor manera de capturar toda la información es a través del código, pero claro, el código se quita, con lo cual, o sea, el código de barras me refiero, pero claro, el código se quita, con lo cual pues al final lo que tienes que hacerlo es introducirlo a mano, el código nacional pues viene a veces en pequeñito y luego lo que has comentado de los colores es que es verdad, porque cada laboratorio tiene unos colores y todos los medicamentos los hacen los mismos colores. Con lo cual, bueno, yo traslado todo lo que habéis comentado porque me parece muy importante esas cosas para poder orientar a los pacientes. Yo sugiero una cosa, ¿por qué no se pone el código de barras, por ejemplo, para que no se pierda, dentro del prospecto, que haya una zona donde venga también el código de barras? Pues también Y es muy entonces interesante. ya tienes la solución de decir, bueno, si nos lo han quitado de la caja, Lo tienes vamos al dentro. prospecto y así lo capturamos. Sería una opción. Pues me parece una idea muy buena, José María. Sí, me parece una idea muy buena. Lo traslado así. De hecho, yo creo que con el despliegue ya paulatinamente de los códigos bidimensionales, los data matrix, si no estoy equivocado, ya no se van a quedar, van a estar en la caja, vamos, no sé si en el prospecto también venían, pero vamos, no los va a remover el farmacéutico cuando los recorte, como pasa ahora con el código. Entonces, ese problema Sí, el data matrix no se corta. no se corta. Entonces, vamos a tener la ventaja y sobre todo el data matrix lo que aporta a yo la función que le veo más importante, evidentemente, es la de la fecha de caducidad. De hecho, tal cual estamos enfocando las funcionalidades para incorporarlas aquí al medicamento accesible Plus, nos va a implicar un pequeño cambio, no que sea un cambio, pero nos implica un cambio porque podremos tener en el botiquín, en mis medicinas, podremos tener más de una caja de un mismo medicamento. ¿Por qué? Porque una lo puede haber comprado en una fecha, por tanto su fecha de caducidad, por tanto su alerta de el día que yo lo vaya a utilizar o las alertas de notificación me pueden avisar en cuanto habla la aplicación, oiga, que este caja concretamente le ha caducado. La siguiente, pues no, sino todavía la compré posteriormente, pero creemos que es una de las funcionalidades más importantes y por lo que se implica en seguridad, en poder. Yo de hecho recuerdo hace 2 veranos, tuve que tirar una caja de un medicamento porque no podía leer, no era capaz de leer ya la información de caducidad y no la podía leer yo, le pedí ayuda, por supuesto, a familiares y demás que ven bien y es que no se puede, esto porque se estropea, la caja tiene su deterioro y es un problema que yo creo que le pasa a mucha gente. Esto aportará una seguridad y una tranquilidad y en esa gestión del botiquín físico que tenemos todos pendientes, que vamos a la caja y es una lata estar comprobando, tirando, porque no es sencillo. Ahora con este futuro implementación, pues va a ser con la aplicación, leyendo, y, sí, no, fuera, sí, no voy a tener que estar partiéndome la cara allí para averiguar eso y el otro gran punto a favor que tiene es que el código de Data Matrix pues aporta alertas de lotes que pueden venir en un momento dado con algún tipo de defecto y hay una alerta sanitaria para retirarlo o recogerlo que se hace actualmente por medios de comunicación masivos, avisando si recordaremos algún caso
eso Ana lo conoce seguro mucho mejor, pues en este caso nos puede avisar a nosotros, oiga, esa que usted tiene pertenece a ese lote. Eso será una ayuda, una tranquilidad enorme, ¿no?, en cuanto a la gestión. Eso por la parte de... Yo entiendo a veces que, claro, lo ideal es seguir utilizando que el empaquetado, el prospecto, todo debería de ser más accesible en cuanto al tema de colores y demás. Entonces, es todo bastante más complejo después llevarlo a cabo. La aplicación actualmente tiene sus límites en cuanto yo pueda hacer tamaño, aumentar los tamaños de letras. Y lo que pasa es que cuando hablamos de discapacidad visual, en este caso severa, ya los niveles a veces de magnificación son tan grandes que es que no se adaptan a los móviles. No hay forma de que quepa ni siquiera una palabra. Entonces, bueno, tenemos actualmente los móviles, lo bueno que tiene es que nos dan la opción de hacer un zoom. Eso es implícito en el móvil, eso no es de la aplicación, eso está en el móvil. Y a veces lo que nos falta es un poco de ayuda a información, en training más sencillito, igual que para usuarios estándar, pues sepan que esa funcionalidad existe. No paro siempre que hacemos alguna demostración de estas aplicaciones, muchas personas pues me preguntan por una función que he utilizado o he mostrado que justamente no es de la aplicación, es una función como esta que he mostrado de hacer un triple clic y magnificar, porque se desconoce, porque realmente los móviles son hoy en día herramientas muy complejas, tienen muchísimas funciones. La otra que nos pasa, y eso sí que es una pena y también estamos atacando ese tema, es que traen voz sintética. Pero si activamos un lector de pantalla, los que soy usuario habéis usado lectores, lo habéis enseñado, sabéis que un lector de pantalla, en cuanto lo activas, al que no es una persona habituada a manejarlo, le vuelve loco, pero vamos, le saca de su de comodidad o de confort a informático avezado, le vuelve loco y te llama para preguntarte que no puedo utilizar el teléfono porque son complejos. Entonces, es una ventaja muy grande el que te pueda leer una voz sintética, pero no debe de ser a través del lector de pantalla. Muchos usuarios lo querrían un botón, le doy que me lo lea, tan sencillo como eso. Y eso estamos también ahora mirándolo para que usuarios que pues puedan demandar, y que encontramos este problema de que ya más grande no sería tampoco usable, pero bueno, pues puedan darle y que la voz se la lea. Ya la tecnología lo permite. Y un tema muy importante, sí que has comentado, el de el pastillero o la reaplicación para controlar la medicación y demás. Eso es un dilema que tenemos desde los orígenes. En principio ya teníamos entre manos un problema complejo, que era esta aplicación, pero ese tema, hay pastilleros, es que no sé si técnicamente se le llama pastillero. Sí, pastillero, está bien, David. Sí, y cómo integrarlas aquí, porque las aplicaciones, las apps, si metemos dos funcionalidades muy, muy diferentes, pues se empieza a convertir en una aplicación mucho más compleja. A veces tiene más sentido tener dos aplicaciones, pero que conviven, que se relacionen entre ellas. Y no, de tal manera que yo puedo no quiero utilizar esa aplicación de control de la medicación, pero sí la del medicamento, o viceversa, o las dos. Es muy razonable y hemos recibido, de hecho, muchos correos y notificaciones de que como puntos de mejora. Los tenemos anotados porque eso es cierto. Y la conclusión de esto es que en este año el CTI, Antiguo CIDAD de la ONCE, estamos en conversaciones con ellos y ellos este año están abordando ese desarrollo. Hemos de hecho tenido conversaciones para compartir la información que tenemos, porque la aplicación Medicamento Accesible tiene ya mucha información de valor. Van a desarrollarla y evidentemente para que sea garantizado que sea accesible. Y el siguiente fase, pues vamos a ver cómo podemos que convivan, que colaboren. Por eso, evidentemente, son dos aplicaciones que deben de convivir, pero es una recomendación muy, muy razonable, porque bueno, es que nos lo piden y es verdad. Si me permitís, no sé si se me oye ahora.
Sí, Sí. sí, Bernabé. También por dejar paso, por si hay preguntas que Julio haya controlado y preguntas que la gente pueda hacer entre los que estamos aquí. ¿No? Muy bien. Porque si no se nos va a hacer a lo mejor un poco tarde para todos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no he recogido o no han hecho demasiadas preguntas. Pero a mí personalmente sí que me queda un tema en el aire, aunque yo creo que que lo habéis resuelto, ¿no? Cuando ese tema de la responsabilidad o de la fiabilidad, quiero decir, es exactamente la misma responsabilidad o fiabilidad que puede tener el prospecto médico, o sea, el prospecto que aparece en la caja de la medicina. Sí, yo creo que sí. Bueno, si quieres contesto algo yo y luego tú, David. A ver, la información se pone en un formato mucho más sencillo y accesible, pero pues, el patrón, por decirlo, o el modelo que se utiliza es respetando toda la información básica que tiene que tener, ¿no? No se le puede llamar prospecto porque el prospecto tiene sus connotaciones legales, pero es seguro. Por lo menos es lo que nosotros es lo que defendemos, que tiene que tener pues, toda la información necesaria para que haya un uso seguro del medicamento y no hay ninguna cosa que no se recoja o no hay, de las cosas que se recogen, pues todas son importantes, ¿no? Y de David, tú ahí hecho, seguro tienes mucha experiencia en convertir la información técnica en información accesible. Cuenta, a ver. sí, a ver, la información lo que se garantiza es que no se... Y era uno, ahora cuento un detalle que pasaba al principio de las versiones de prototipo y de pruebas, pero la información nosotros no la podemos manipular, no la podemos tocar, la podemos convertir en formato para que se vea de una forma, de otra, pero el contenido no se puede tocar. Eso es sagrado porque procede de la base de datos justamente del Consejo, que es el factor clave aquí, que quien aquí, y lo que iba a comentar de esa anécdota, ¿no? Le dimos 1000 vueltas. Inicialmente este proyecto se contaba, cuando se dibujaba en ese ideal, pues esto es muy sencillo, empezaban a explotar las tecnologías móviles, empezábamos a tener primeros móviles con una cámara, cosas de este tipo, y se disparaban las ideas porque ya está, ya lo tenemos. Yo hago la foto al código de barra y en algún sitio de España alguna entidad tiene que tener, sí, la tenía, que era la agencia del medicamento, tiene la base de datos de los medicamentos. ¿Qué pasaba? Que eran PDF, imágenes. Claro. Pero sí, bueno, las tecnologías de OCR, de reconocimiento de caracteres, existían también y eran potentes. Y por muy potentes que fueran, incluso a fecha de hoy, no lo podríamos haber hecho así, porque hay un margen de error. Por poco que sea ese margen de error, hay una responsabilidad sobre el error. Alguien la tiene que asumir porque si no, no puede, o tienes que decirlo, oiga, esto no es seguro, aunque sea un 0,01%. Pero entonces eso no se podía admitir. Y eso nos pasaba justamente con la fecha de caducidad. La fecha de caducidad. Podríamos hacer una foto, escanearla, reconocer los caracteres y decir, pues 29 de marzo de 2000. Y si está mal, ¿quién asume que está mal? Pues no se puede asumir porque ni yo puedo asumir que la cámara tiene un margen de fallo. La luz, cómo el usuario está haciendo la foto, 1000 cuestiones. Como el software, lo que podéis imaginar. ¿Quién lo asume? O decir directamente, oiga, esto tiene el código de caducidad, pero no se fíe de él. Eso no es asumible, no es una función. Eso sucede con muchas aplicaciones, pasa, pero evidentemente entidades como la Fundación 11, el Consejo, pues no lo hacemos. Preferimos no hacerlo, no meterlo y metemos lo que podemos responder de ello. Actualmente, todo lo que sucede, lo que hay es un trasiego de información, pero garantizará que es la que está en los campos de esa base de datos y con la confianza de la fiabilidad de que los profesionales del Consejo la validan. Y de hecho está enriquecida. Esta información es más rica que lo que aparece en el prospecto. Entonces, bueno, pues esas son las virtudes también debe ser de la tecnología, que a partir, si la base, la documentación es buena, es rica y está en un formato accesible, pues se pueden hacer muchas
funcionalidades, ayudas, alerta, que sea proactiva la aplicación, no pasiva solo. Esa era un poco mi pregunta, ¿no? De que si la información lo único que hacía era trasvasarse de una base de datos a la aplicación, con lo cual, lógicamente, en teoría no debería de haber ni errores ni nada por el estilo, ¿no? Eso es. Esa es la filosofía, sí. Otra pregunta que nos hacen. ¿En la aplicación están también los artículos de parafarmacia? En la aplicación no, en la aplicación están lo que son medicamentos. Que si Ana nos puede explicar qué es la diferencia entre un medicamento y... Sí, claro que sí. Bueno, sí, yo quería comentar un aspecto. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los farmacéuticos por la forma actual. Teníamos la imagen del farmacéutico como una persona ajena con un comercio un poco especial y de repente los hemos descubierto como servidores al servicio de la salud pública muy comprometidos, y eso es de las cosas positivas de la pandemia. Gracias. Así que, bueno, quiero felicitarlos. Ahora, dentro del asunto de lo que nos ocupa en este momento, hay dos apartados. El primero, que podríamos llamar la base de datos, que me parece magnífica, lo considero más bien útil o más útil para los profesionales de la sanidad. Y luego hay un apartado que creo que debería de desarrollarse bastante más, que es lo de mi perfil. Entonces ahí nos encontramos que el perfil habitual de una persona mayor es el de alguien que consume habitualmente gran cantidad de medicamentos, un polimedicado o un enfermo crónico, o a lo mejor excepcionalmente y con mucha suerte pues es alguien que consume excepcionalmente un medicamento. Y sobre eso, pues en un proceso agudo recibe una nueva prescripción. Entonces, lo que yo estimo que debe de quedar como muy claro en mi perfil es las pautas de tratamiento que tiene establecidas, los horarios, los no sé qué, los añadidos y las interferencias que pueda surgir con un medicamento nuevo que se le... Por ejemplo, imagínate, están tomándose un enfermo de próstata que está tomándose un alfa bloqueante y de repente alguien decide que le manda además un beta bloqueante. Evidentemente vamos a tener un problema con ese paciente y a lo mejor el médico no ha previsto eso. Entonces, yo creo que lo que tendremos que hacer es, lo que sería bueno es que el perfil tuviera bien claro la patología del paciente, si es hipertenso, la medicación que está tomando, etcétera, etcétera, y la nueva pauta del nuevo medicamento que se le introduce. Y en el momento de introducir el nuevo medicamento, que nos salte una alarma diciendo, oye, mira, que tú estás tomando esto otro que puede tener problema con esto. O sea, que esté... Y luego además en ese perfil, pues bueno, pues están las medidas higiénicas, las medidas dietéticas y los medicamentos. Entonces, pues a lo mejor usted se está tomando este medicamento y le habían aconsejado que tomara un ratito de sol todos los días, pero si usted toma este medicamento, le van a salir manchas en la cara y se va a tener usted problemas porque tiene es fotosensible. Entonces, eso es la parte digamos, del programa que encuentro más interesante y que creo que debería de ser desarrollada más. En cuanto a la primera parte, pues me parece más propia para los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, David, Dolores, muchísimas gracias. Lo primero por tus palabras de ánimo, de reconocimiento. Y efectivamente, a ver, yo creo que ahí ahora mismo la base de datos que tenemos en Medicamento Accesible Plus es solo de medicamentos. Que la diferencia, Julián, es pues un medicamento que pues tiene un efecto, está considerado como tal porque tiene sus efectos secundarios, etcétera. Y el resto de cosas que no son medicamentos, pues se llama parafarmacia. Entonces ahí está por los productos de fitoterapia, de plantas medicinales, complementos dietéticos que se usan pues para dietas, para la caída de pelo, en fin, todo lo que no son medicamentos sí, se le llama parafarmacia. Pero son muy importantes, como dice Dolores, porque son productos de cuidado de la salud. Y también por eso nosotros en nuestra base de datos grande, la que tenemos los farmacéuticos y la que tienen otros profesionales, que también se las hacemos llegar,
pues ahí están esos medicamentos y están también los artículos de parafarmacia. Eso podría ser pues una línea de desarrollo, ir poquito a poco a lo mejor desarrollando no sé si en esa misma base de datos, en esa misma aplicación o quizá en otra, porque como bien dice David, al final, cuando tú una aplicación la intentas hacer ya con muchas funcionalidades, se complica mucho. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que hacer varias, ¿no? Y podemos tener una de, por ejemplo, interacción de medicamentos con alimentos. O podemos tener otra de autocuidado de salud. Y con la misma filosofía de hacerlo accesible, pues se pueden tener también varias. Eso es un trabajo que por parte del Consejo, estamos dispuestos a trabajar en la accesibilidad de la información de salud más allá del medicamento y estaríamos encantados. Y la parte del perfil que ha dicho Dolores me parece muy interesante también. Me parece muy interesante porque es una herramienta para el propio paciente muy poderosa. Y no solo para el propio paciente, para el profesional sanitario médico, que es el que está al lado de él, ¿no? O de ella. De hecho, ahora mismo dentro de las funcionalidades para seguir incrementándolas, hay una los profesionales del Consejo, las personas que llevan la parte de la base de datos y enriquecimiento de los datos, ya nos han dicho, estamos en contacto con ellos permanentes, ya hay más alertas nuevas que se pueden implementar, porque al final las alertas no dejan de ser información que enriquece en sí la información del medicamento. Por eso, por ejemplo, no tenemos incorporadas sobre temas de azúcar. Bueno, son alertas que también serían muchas personas que tienen problemas de azúcar, pues probablemente muchos medicamentos les debería también de saltar algún tipo de alerta. Eso, hay más alertas, más técnicas, que yo no las conozco todas en detalle, pero ellos permanentemente están enriqueciendo y en cuanto vamos teniendo información de que una puede ser disponible para incorporarse, bueno, las planificamos y en la próxima versión, aparte de lo más importante que será la fecha de caducidad, pero seguro que alguna alerta nueva se incorpora, porque se van añadiendo. Lo que hay que tener en cuenta es que a veces cuando, claro, hablamos de muchos miles de medicamentos, entonces cada nueva funcionalidad que se incorpora y que afecta al dato, esos medicamentos, si por el tema de ser exhaustivo y total confianza en lo que se publica, está en toda la base de datos, con lo que supone no solo cuando se carga nueva, sino mantenerlo, porque pues como es normal los medicamentos se van actualizando, aparecen nuevos, se modifica, hay algunas modificaciones, cada vez que ese proceso está integrado en todo esto. Para nosotros eso es transparente, para el usuario, pero si el medicamento tiene una modificación, la vamos a ver inmediatamente en ese prospecto. Ahora, el tema de incompatibilidades con ya un tratamiento, una situación del propio usuario por cuestiones como las que he comentado, de hipertensión, etcétera, etcétera, en casos con más complejidad. Lo hemos también hablado de posibilidades de cómo abordar esto en el futuro y a eso falta un poco más porque ahí entran en juego otras complicaciones. Aparte de que hay que incorporar información nueva sobre toda esa base de datos, pero sí que empezamos a cruzar mucha información que por la rigurosidad con la que se debe de dar no se puede poner información confusa. Sí, pero bueno, es viable, ya de hecho lo estamos analizando. Al menos ir detectando algunos casos que se puedan incorporar, pero efectivamente es una mejora que se va a lograr, vamos, no es algo ya que se vea utópico, es algo que en un proceso de tiempo se logrará. Sí. Perdona, yo creo que el paciente, aparte de su medicación, el acceso a una gran cantidad de información sobre medicamentos, pues no sé yo hasta qué punto no puede conducir a un consumo excesivo de medicamentos innecesario, porque yo quiero probar esto, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es la parte segunda, o sea, lo primero es una especie de vademecum que no veo la necesidad de que la tenga el paciente. El paciente tiene que tener información del medicamento que se toma exactamente, no del resto, ¿no? O sea, la prescripción, su prescripción, la que tiene por su facultativo que le haya prescrito, y las interferencias que ese medicamento pueda tener con las nuevas cosas
que pueda añadírsele. Por ejemplo, si yo estoy tomando un alfa bloqueante, que no me metan un beta bloqueante y que me dé la alarma cuando me lo han metido. Eso me parece bien. Ahora, que tenga a mi disposición absolutamente todo tipo de potingue, pues no me parece que sea bueno, ¿no? Bueno, Dolores, por decirte, aunque lo tengas a tu disposición y puedas navegar y puedas ver, etcétera, la verdad es que, bueno, la mayoría de los medicamentos que están en esa base de datos, muchos de ellos están sometidos a receta médica y, Sí, bueno, sí, lo sé, pero sabes dentro que de es eso... verdad, por eso que al final, pues ese riesgo de un exceso de información, pues la información te vale pues para tener más conocimiento, para tener más conciencia, tal, pero bueno, estoy contigo que al final no Bueno, se por trata un de lado me limitar el parece consumo. bien, pero por otro lado, sabes que te digo que hay una parte que es la prescripción que yo tengo y otra parte es la información sobre el general de los La medicamentos, información. que creo Ya, que ya. es para los profesionales sanitarios en general. Y el paciente tiene su prescripción, punto, y sobre ella toda la información posible y las interferencias posibles, pero no más. Pero yo O sea, creo, Dolores, que no es malo, el saber no ocupa lugar, y no por eso se va a condicionar a un consumo de otros productos. A mí, por ejemplo, depende de si la yo, responsabilidad de cada quien. claro, exactamente, si yo soy curioso por saber en qué consiste un beta bloqueante, un alfa bloqueante, lo consulto, eso no quiere decir que lo vaya a tomar, ¿no? Claro. No, y aparte que actualmente hay tantísima información, es tan fácil que cualquier información de esa que estamos comentando, Está en vamos a internet. internet y Sí, está ahí. consultamos. Sí, Claro, el problema es sí, dónde me estoy metiendo y qué me están Sí, diciendo. sí, sí. claro. Ese es Eso es muy importante. El tener una información de rigor y eso es muy importante. Es verdad que está en internet todo. Yo Tenemos quería, sí. no, sigue. No, yo quería plantear, Ana, aparte, por supuesto, de muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y la labor que estáis haciendo, que me uno al sentir de Dolores. A ver, hay una cosa, yo creo que sería como sugerencia muy importante. En los diferentes distritos de Madrid, aquí en Arganzuela, de donde hacemos un poco este tipo de información como inquietud para todos los ciudadanos, salió un tema interesante en el tema de farmacia. Es decir, las farmacias, además de que la gente va a comprar el medicamento, en muchos sitios es un tratamiento terapéutico. La gente va porque tiene que ir y tiene que hablar, y no poco, con el farmacéutico, Sí. la farmacéutica, y ahí se entretienen un buen rato. En Arganzuela se ha visto que hay más de 5.000 personas que viven solas. Se quería hacer un plan que las farmacias recogieran ese tipo de personas que viven solas y que tienen necesidad de contactar o que se les ayude de alguna forma. Es decir, sería como un medio para localizar a estas personas con alguna dificultad, sin que eso pues, se llegue a violar en ningún momento Pues es precioso. el tema de los datos personales. Es decir, yo consulté a la farmacia de aquí, ellos estaban encantados, pero a lo mejor sí hay una especie de recomendación por parte vuestra que se recoja este tipo de información. Quizás el ayuntamiento, a través de los foros que estamos trabajando, en nuestro caso en diversidad funcional, pues nos ayudaría un montón a detectar personas con discapacidad, personas que viven solas, personas con otro tipo de patología, ¿no? Me parece perfecto, Bernabé. Vamos, me gusta muchísimo porque Esto en los efectivamente pueblos es en lo queda que... como... Sí, comentaba que en el ámbito rural, yo he hecho algo de medicina rural, el papel del farmacéutico es muy importante y la rebotica, la charla de rebotica con el médico, el farmacéutico y alguien más que se suma es muy importante porque un poco ves los problemas que tiene tu comunidad de alguna manera. Pero en las grandes ciudades eso es más difícil. claro. En primer lugar, porque el farmacéutico no tiene fidelizado a su clientela de alguna manera. O sea, no es lo mismo No es lo en el mismo. pueblo Sí, que hay sí. una única farmacia y todos vamos a esa, y todos vienen a esa farmacia, en una ciudad donde pasas y vas a la farmacia más próxima. Entonces es más difícil
establecer una ayuda a la población de esa manera. En cambio, el farmacéutico rural tiene un papel sumamente importante, tanto Mira, en la detección de Dolores, enfermedades como en la colaboración con el médico del pueblo y con la situación sanitaria, ¿no? Sí, pero fíjate, Dolores, en la ciudad uno se siente muchas veces muy solo y tenemos la impresión de que en la ciudad no hay soledad y yo diría que hay mucha más Mucha soledad más. que sí. en el mundo rural, porque en el mundo rural es verdad que al final pues todo el mundo nos conocemos, la farmacia, llevas toda la Es un razón, sitio muy es un importante. sitio de encuentro de todos los profesionales sanitarios que viven allí o que pasan consulta allí, en fin, es la forma, pero lo que ha planteado Bernabé, que la farmacia pueda ayudar a detectar situaciones de vulnerabilidad para poder hacer ese mapa de personas que estén en este momento pasando una situación difícil, el hacer ese mapa visible para que le puedan hacer para que puedan ser accesibles los recursos. O sea, yo creo que eso es uno de los proyectos que precisamente Sería un proyecto interesante muy si tuvieras interesantes. una De farmacia hecho, asignada. claro, de hecho la Guardia Civil nos sorprendió mucho porque en esta crisis pues salió, nosotros teníamos con ellos ya pues algunas vías de colaboración y hemos materializado un convenio ya en estos 2 meses, pero es que se dirigieron a todos nosotros para decir, mira, hay muchas personas que son mayores, que acuden normalmente a recoger su medicación, si por favor veis alguna persona que habitualmente la veis y que de pronto pues deja de ir, ayudadnos, porque queremos que nos ayudéis a detectar pues, personas que viven solas y que no van a recoger la medicación o personas que tienen discapacidad y están pasando un momento complicado. Es decir, ser sensor social, que digo yo, y eso que planteas, a mí me parece un proyecto precioso para hacer pues, con el ayuntamiento y probablemente habría que implicar a los colegios de farmacéuticos provinciales. Nuestra red es una red capilar y yo lo voy a trasladar, si me Pues permites. en vuestras manos está, Vale, Ana, que se vale. puede llevar a cabo. Muy Bueno, bien. hay perdón, hay otra pregunta que nos quiere hacer una de las personas que está escuchando, que es Alba. Alba, Hola, pregunta. hola. Bueno, en primer lugar, felicitaos por la aplicación, por todo el trabajazo, que estas cuestiones sobre salud pues son muy importantes. En segundo lugar, a mí me gustaría saber si en la aplicación están todos los medicamentos existentes actualmente, porque yo el otro día, por ejemplo, estuve haciendo una prueba y hubo un medicamento que yo tomo habitualmente que no lo encontré. Bien, es verdad que lo hice a través de dictado y que a través de dictado a lo mejor hay aplicaciones que al dictar, si escribes una B, una V, pero yo creo que tendría que encontrarlo. ¿Cómo están todos los medicamentos existentes actualmente en la aplicación? David. Que tenía el micro apagado. Sí, están todos. Lo que son medicamentos, si estés con receta, está. Puede ser la forma así, no por el nombre, porque efectivamente el nombre, yo he hecho, cuando lo he mostrado, he hecho 2 pruebas con nombre, pero son medicamentos que, bueno, pues lo pilla bien la aplicación, pero puede ser que si no lo identifica bien, pues algunos son complejos, meta algún carácter que no es el correcto y no lo detecte. Entonces, la forma más recomendable en este caso, si no lo haces con el código de barra, y si el nombre es también complejo, bueno, es meter los 8 o 9 caracteres que hay en el código del medicamento, que bueno, tiene la incomodidad de meter 9 números, creo que recuerda que son el código, pero son 9 números. Lo metes y es seguro y que te aparece, no hay margen de error. El nombre también es una buena forma, porque si empiezas a introducir una parte ya importante del nombre, con esa parte te hace ya un filtrado. Lo que sucede es que te da muchas respuestas, por ejemplo, con los tipo de dosis, si viene tipo de forma en la que viene. Entonces, bueno, pues puede aparecer un grupo y uno tiene que seleccionar, pero ya ha filtrado muchísimo. Pero probablemente es por la introducción a través de voz, pues claro, ese sistema no es tan preciso como escribirlo o los otros 2 que te he comentado.
Pero vamos, tu tranquilidad sí está. El medicamento es un medicamento en España que se expende, está en la base de datos. Vale, gracias. Porque yo, los otros sistemas que me has comentado, sí que es a lo mejor si una persona, se me ocurre, una persona no tiene el código o no puede obtener en ese momento el código, pero sí lo quiere buscar por nombre, Claro. tiene que poderlo encontrar, por eso lo comento. Sí, sin duda. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más ni tenemos otra... Yo tengo planteamientos que venga, tenía José María. pensado para plantear a David y otro para Ana. Por ejemplo, a David, tenemos una asignatura pendiente, los fisioterapeutas con deficiencias visuales y ciegos totales, en el sentido de que yo, como estoy muy metido en el tema de la electroterapia, los aparatos de electroterapia deberíamos hacer algún esfuerzo por adaptarlos, aunque sea, y ahora es muy fácil porque la mayoría tienen pantallas y es cuestión de leer las pantallas y esas pantallas leerlas con voz para hacerlos accesibles y poder utilizarlos. Si no, ya no tanto estos pequeños aparatos que se suelen vender hasta el público general, sino me refiero a un aparato estándar profesional de los que se usan en electroterapia, elegir una marca o uno adecuado que se considere bueno, incluso que se utilice también en la enseñanza, en la escuela. Entonces ahí tenemos una laguna que reconozco que yo hace años he luchado por hacerlo y al final no se ha conseguido nada. Tenemos ahí una laguna que habría que resolver. Y hay una faceta ahí que yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Yo de lo poco que sé, pues si os interesa, en algo os puedo ayudar y aportar, pues aquí me tenéis. Y luego también tenemos otra asignatura pendiente con relación a una técnica que desde muy antiguo se usa en fisioterapia, que es una cosa que se llama la iontoforesis. Yo no sé si Ana sabe de qué va el tema. Es tratar de introducir medicamentos a nivel local, sobre todo, bueno, medicamentos analgésicos, anestésicos y demás, a nivel local mediante una corriente eléctrica basada en la corriente galvánica, la corriente continua, y aparte de efecto de electroforesis, ¿no? Y esa es una laguna que se ha venido aplicando durante muchos años, a veces ha venido la moda, luego se ha pasado la moda, vuelve la moda, luego se ha pasado la moda. Es una técnica que está ahí, que digamos emerge, sumerge, y yo creo que hay una laguna ahí en el sentido de que, y algunas veces yo lo he intentado, buscar colaboración, sobre todo con algún bioquímico, farmacéuticos, y reconozco que yo fui profesor de alumnos de fisioterapia y coincidí que tuve un alumno de farmacia que, bueno, había terminado ya farmacia y se metió en fisioterapia y tenía todos esos conocimientos muy frescos y me ayudó mucho, porque el problema que tengo con los farmacéuticos, que ya hace mucho que han terminado, cuando les planteo ciertas cuestiones de bioquímica, me dicen, uy, me planteas cosas que sí, lo estudié, pero ya ahora mismo tendría que volver a leerlo. Y entonces hacer algún estudio al respecto sobre, por lo menos, crear una pequeña lista de medicamentos básicos que realmente se pudieran utilizar, que trabajaran bien con una disolución, porque muchas veces se prueban algunos que luego realmente se producirá el efecto, no se producirá, se romperá la molécula, no se romperá la molécula. O sea, trabajamos ahí con una nebulosa, que una cosa es el trabajo empírico, de decir, sí, bueno, yo lo pongo y a ver, no, tenemos que una de las cosas que defiendo en la electroterapia es que tenemos que dosificar correctamente, porque si nos pasamos, quemamos. Y si no aplicamos lo suficiente, no sirve para nada. Entonces, el establecer las dosis correctas es una de las tareas más complicadas en la electroterapia. Y una de las lagunas, ya que ha surgido esto de cuando has hablado de todo esto de la farmacia, digo, uy, aquí la tengo y la pillo. Y entonces, ahí hay una laguna que tenemos, los fisioterapeutas, que sería muy interesante crear un equipo de estudio para decir, vamos a ver si encontramos una lista de medicamentos que realmente funcionen y si no funcionan,
Señores, olvídense de esta técnica, porque no es una técnica, porque es además una técnica que tiene riesgo, porque la corriente que se aplica es la corriente con polaridad, que las quemaduras que se hacen con esa corriente son quemaduras de tipo galvánico, no son quemaduras por exceso de energía, y las quemaduras de tipo galvánico a veces las escaras y las úlceras que producen tardan mucho en curarse. Entonces es mejor decir, bueno, esta técnica vamos a depurarla, vamos a hacerla bien, vamos a investigarla y replantearla desde cero. Y si hay medicamentos que sean útiles, pues vale. Y vamos a desarrollar una metodología y un protocolo bien hecho de cómo se aplica. Y trabajar con seguridad y no andar un poco ahí al tuntún, en plan empírico, es una de las lagunas que tenemos por resolver dentro de la electroterapia, que es el tema de la famosa iontoforesis. Y son cosas que yo planteo ahí. Pues me parece que el consejo tenemos relación pues, con los consejos generales de todas las profesiones sanitarias, concretamente con el de fisioterapia también. Y me parece una línea muy, muy original que desde luego no la teníamos prevista y puede ser una línea de trabajo. Bueno, como tú dices, establecer una metodología, un protocolo sobre una serie de medicamentos de aplicación en consulta, de cómo hacerlo, con ese concepto de seguridad del paciente. Pues lo traslado, José María, me parece, yo no lo había pensado, la verdad, o sea que me parece una línea muy buena. Esa técnica incluso la están utilizando los dentistas también, incluso para aplicar ciertos anestésicos locales a través de una aplicación de una corriente y tal, cuando no se puede pinchar y demás. Pero claro, hay lagunas ahí en que decimos, bueno, ¿cuántos miligramos hemos introducido dentro de esa toma? Esa es hay la lagunas parte que por se puede resolver. hacer. Claro, vale, muy bien. Y David, ¿qué me dices Sí, al tema de la adaptación? Te cuento esa parte porque a raíz de la directiva de requisitos de accesibilidad en compras públicas, es una directiva europea que se implantó ya en el año 2018, si no recuerdo mal. Ya se implantó en España, se hizo la transposición, y esa directiva dice, bueno, de compras públicas, pero ¿de qué me está hablando? Los requisitos de accesibilidad, la ley de compras públicas es la que marca si se va a comprar con dinero público algo, qué requisitos debe de tener, debe de cumplirse los protocolos y demás. Bueno, pues hay una parte que se incorpora ahí, que viene de esa directiva, que es cuando son temas de accesibilidad, qué requisitos hay que exigir. Y hay una norma que viene, todo esto está correlacionado, no es casualidad, que es la norma que se denomina EN 301549. Esa norma es para productos y servicios de carácter tecnológico que se van a comprar o que se puedan comprar con dinero público. Si marco lo de con dinero público, en este caso, claro, si hablamos de dispositivos, máquinas que se compran con dinero público, todo lo que pueda hacer un hospital, universidades o cualquier centro, o subvención, porque se recibe una subvención para comprarlo, se le aplica esa norma. Y esa norma especifica muy claro si el elemento que se está adquiriendo tiene un hardware, tiene un software, tiene una parte web, tiene un servicio telefónico, lo especifica, viene marcado, vienen separados los perfiles para decidir, para poner ahí, oye, de hecho no habla de discapacidad, muy curioso, yo creo que está muy bien hecho, no es casualidad, pero marca, si lo va a utilizar una persona o en una circunstancia en las que no ve, o sea, sin uso de visión, que se aparejaría a lo que sería que una persona ciega va a manejar eso, pero puede ser porque vaya a manejar una máquina en circunstancias de oscuridad, que puede ser, o de muy mala visión, o de muy mala audición, o de muy... Entonces, esas circunstancias, o sin mano, porque si estoy conduciendo una maquinaria pesada, yo no puedo dejar las manos, tengo que manejar probablemente un dispositivo concreto, entonces es obligado. Entonces, se basa en cómo vamos a manejar ese dispositivo. No, después, evidentemente, desde nuestro punto de vista, se apareja muy bien, se enlaza muy bien con discapacidades, con perfiles de discapacidad. Pero la norma no habla de discapacidad. Lo que nos dice la norma es, oiga, si esta máquina la vas a utilizar sin uso de visión, o sea, una persona ciega, que es un profesional que maneja ese tipo de maquinaria, pues tiene que cumplir estas características. Eso
Actualmente, ¿qué es lo que estamos actualmente? Por ejemplo, estamos haciendo un análisis de todas las máquinas de autocontrol médico que se utilizan en España. Estamos haciendo el inventario, entrevistando con el sector sanitario, todos los temas de telemedicina. Lo estamos haciendo muy enfocado ahora mismo al usuario, pero lo estamos haciendo con el criterio, oiga, esta norma. Las administraciones subvencionan, por ejemplo, las máquinas para el control del azúcar. Que bueno, hay unos sistemas ahora que van incluso con los dispositivos que se pone uno en el brazo, NGC, me lo leo, no me tengo que estar pinchando y sacando la tirita. Bueno, se van cambiando, eso se compra con dinero público. Luego esa máquina debe de ser accesible. ¿Qué sucede? Que no lo son. A veces traen una app que es accesible, no completamente, pero eso lo estamos ahora estudiando para dar las recomendaciones en ese campo concreto que es el de la maquinaria de dispositivos de autocontrol médico. Esto, como te puedes imaginar, es aplicable a este campo que me estás comentando, que está quizá más orientado a profesionales, un sector profesional, pero no quita que no tenga que ser accesible. Nosotros solemos empezar por el enfoque del usuario final, por el tema de nuestros beneficiarios, que es la parte más masiva de la población, pero para nada están excluidos la parte de los profesionales de distintas disciplinas. Y en el caso de la fisioterapia, yo he dado clases en la escuela de fisioterapia, conozco muy bien y tengo muchos conocidos y amigos que son fisioterapeutas, conozco de cerca el tema y efectivamente ahí, con la evolución y los cambios de la maquinaria, de los dispositivos, a veces podemos salir beneficiados, vemos que son más accesibles, pero otras veces nos encontramos que al revés, hemos empeorado y son más inaccesibles, cuando hoy en día se han acabado las excusas para que no sean accesibles. Al menos mejorar el nivel de accesibilidad a un nivel cualitativo. No quiere decir que todo sea sencillo de arreglar, no. Pero la tecnología nos ha abierto la puerta, ya sea del Bluetooth, de la conectividad, de la interoperabilidad, que es el término que aquí se aplica, para que, oiga, el dispositivo en concreto no lo cambie, ¿de acuerdo? Eso es muy caro, rediseñar, modificar, pero déjeme manejarlo con una aplicación que normalmente la vemos en el teléfono móvil o en un dispositivo auxiliar, que sea la que se conecte y yo la vaya manipulando desde ahí. Eso es viable a la empresa, al fabricante no le supone una inversión ni un cambio en cuestiones tan profundas como el diseño del dispositivo, es en una parte muy concreta y es un camino totalmente sostenible y aplicable. Hay que sacar datos y mostrárselo a veces al mayor presionador que podemos buscar en esto es la administración, claro, que es la que contrata mucho de todos estos productos. Bueno, yo hay una cosa si en algo os puedo ayudar, contar conmigo. Perfecto. Muchas gracias, José María. Como tu teléfono. Quería comentar yo una cosa, y es que creo que la aplicación tiene dos aspectos. Uno, que podría ser interesante para el profesional de la salud y otro para el usuario del producto. Entonces, normalmente un exceso de información para el usuario puede ser incluso perjudicial, ¿no? Es como, esto es el medicamento que estás tomando y este es el que te van a añadir. Y eso tiene que quedar claro. Y otra cosa es todo el vademecum a tu disposición para fomentar el autoconsumo de medicamentos. O sea, eso es como muy delicado. Hay que mantener un equilibrio. Creo que la aplicación está muy bien, pero tiene ese exceso de información que creo que es innecesario para el usuario. Mira, no sé, ¿se me oye? Es que estoy... Sí, Bernabé. Vale, es que corto y eso. Mira, Dolores, con todo el cariño. Yo he asistido a una consulta no hace mucho de un doctor joven y que consultó en vademecum. Y digo, doctor, yo tengo ya eso también en una aplicación. Y se enfadó. ¿Qué dice? Que a ver, yo creo que tenemos todo el derecho a conocer y vosotros como especialistas realmente pues aconsejar lo que más corresponde. Yo creo que como pacientes simplemente conocemos o podemos saber en qué consiste, pero después la aplicabilidad
sois vosotros los que vais a aconsejar al paciente. Yo Sin creo que ahí no duda. debe haber celos por parte del médico. No se trata, no sé si no me he expresado bien, no se trata de mantener al paciente en la ignorancia de lo que toma. Se trata de no crear confusión en personas dependiendo de la formación, de la edad, de muchas cosas. No es todo el acceso. Yo tengo una prescripción. Quien me la prescribió es responsable de esa prescripción. Quien me la vendió es responsable o sea, hay toda una cadena de responsabilidades. Por supuesto, tengo derecho como paciente a informarme de todo, pero el tener a mi disposición absolutamente todo el vademecum puede fomentar un problema de automedicación y de más perjuicios que beneficios. Pero Vale, sí, Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una cuestión legal también, ¿no? Porque si no, habría que eliminar los prospectos y entonces claro. ¿No? en el prospecto está toda la información. Lo que pasa es Sí, que, claro, que pero como es una letra cosa es que esté chiquitita, la casi información nadie en se el lo lee. prospecto y otra cosa es que esté todo el vademecum a disposición de todo el mundo. Es decir, Ah, bueno, claro, una cosa es el prospecto y otra cosa es el vademecum, una sí. cosa es la Pero lo medicación que tú tienes prescrita, que me parece Sí. perfecto que tengas toda la información sobre ella, y otra cosa es las 1000 posibilidades de prescripciones que hay. O sea, quien te pero hay una prescribió eso es garantía, responsable de esa prescripción. Dolores, hay una garantía por parte de la aplicación frente a lo que hay en Internet. El riesgo de Internet es que puedes conseguir lo mismo triplicado y sin ningún tipo de garantía, ¿no? Sin duda, pero también puedo fabricar una bomba con la información que recojo de Internet. Ya. Y no lo Oye, voy a perdóname, hacer. sí, yo quería ya con Ana. Ana, ¿tenemos mascarillas suficientes en las farmacias? Ya por fin sí. Pero ¿Sí? son de las que valen. Sí, bueno, nosotros, claro, a ver, esto es así. Hemos tenido durante, bueno, ya lo sabéis vosotros, durante un mes prácticamente no había mascarillas porque nosotros, todas las farmacias, nos abastecemos de mayoristas que son cooperativas farmacéuticas y durante un mes entero pues no tuvieron acceso a fabricantes, que todos están fuera del país, están todos en China y en Asia. Y entonces tuvieron muchas dificultades en encontrar fabricantes que les vendieran a un precio normal y además fabricantes con garantía. Y durante un mes, pues al no poder ellos garantizarnos a nosotros el suministro, pues lo que hubo fue pues mucha gente que no quiso comprar, lógicamente, a otras empresas terceros que no operaban en el sector y que además eran carísimas, pues no quiso comprarlas porque no sabían ni la garantía ni nada. Y eso hizo que algunos que sí que habían comprado, pues claro, había precios desorbitados, etcétera. Pero bueno, a partir de hace ya 15 días tenemos mascarillas en las farmacias, son de calidad y bueno, no hay problema. Yo creo que ya... Oye, una cuestión. Ha surgido a raíz de todos estos líos, ¿no? Que no hay suministro en los hospitales de mascarilla para los profesionales. A través de los códigos que se pueden presentar, ¿se puede controlar exactamente en el hospital los medicamentos que distribuyen a los pacientes de ese hospital? Porque si sabemos que hay hospitales que se están quejando de que no hay mascarillas y si sabemos que hay, con todo mi respeto, ha habido sanitarios que han sacado mascarillas para toda la familia. Bueno, yo la verdad es que de los hospitales no te puedo decir. Nosotros, claro, el sistema hospitalario es un sistema totalmente diferente. Entonces, nosotros lo que no te puedo decir. Yo supongo que habrá habido, pues de que yo lo que sí conozco, pero como todos a nivel personal y profesional, es que ha habido una gran carencia de mascarillas y de material de protección para todos los sanitarios. Ahí están las cifras de los contagios. O sea, eso sí que lo hemos visto. Me Y ha sido, expliqué más. Sí, sí. mascarillas, pero no, me refería, concretamente quería hablar de medicamentos. Si hay alguna posibilidad de decir, yo a un hospital, vosotros le suministráis a un hospital, yo qué sé, 5.000 claro, es que cajas nosotros, de no sé qué. Claro, Bernabé, es que nosotros no suministramos al hospital, nosotros solo dispensamos a la población. Nosotros compramos el medicamento, claro, lo compramos o al laboratorio o al distribuidor, normalmente al distribuidor, que es una distribución cooperativa solidaria nuestra, y nosotros directamente lo dispensamos al usuario. El hospital compra directamente al laboratorio y claro, pues ahí ya son otros sistemas diferentes.
Pero vamos, imagino que igual que nosotros tenemos toda la trazabilidad, el hospital también, sin duda, Bernabé, el hospital también. Bueno, yo creo que ya hemos tocado el tema que íbamos a tocar y 3 más. Entonces, yo creo que ya llevamos casi 2 horas. Muchas gracias, sí, sí. Y lo único, bueno, pues agradeceros a los dos que nos habéis explicado el tema, que sigáis trabajando en ello, mejorándolo y dando más servicio a todos. Y para David, que no solamente para la gente con deficiencia visual, sino que lo están utilizando mucha gente, ¿eh? Yo la aplicación se la he dado ya a 3 personas mayores y lo primero que han hecho es ir a coger la caja esa famosa que tenemos todos allí y lees el prospecto porque no se lo habían leído. Sí me han puesto la dificultad que te decía antes de que lo amplían un poquito y tienen que moverlo para los lados y para adelante y para atrás, pero la verdad es que es de mucha utilidad. Y la de los farmacéuticos, ¿por qué quieres que te diga? Antes en los pueblos decían que los Reyes Magos era el cura, el médico, el veterinario y el paje era el boticario. El boticario. Bueno, pues ahora ha pasado a ser el rey, el boticario. Bueno, entre otras cosas porque médico y los demás no han quedado. O sea que Muchas muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias desde Arganzuela Informa por colaborar con nosotros y nada, que desearos a todos que se haga corto lo que queda de confinamiento. Muchas gracias, Julio. Finalmente, como Julio, desde Arganzuela, que para el próximo martes y a las 12 de la mañana sí que tenemos otra retransmisión de este tipo para dar a conocer el tema de la salud mental. Aquí hay un centro en Arganzuela de salud mental y es gente que lo está pasando muy mal en el confinamiento y sí queremos dar a conocer en colaboración con ellos, por supuesto, en qué consiste y qué es lo que se puede hacer para ellos. Lo digo para los oyentes que a las 12 del martes haremos una retransmisión también por este medio. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la labor que realizáis. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Un momento.